Informe 24, con Jania Novel. Reciente operativo Liberación en el Estado de México representa una intervención amplia y coordinada para enfrentar la creciente extorsión que afecta a comerciantes, transportistas y familias con participación federal y estatal. Está enfocado específicamente en células relacionadas con la familia michoacana y resultados iniciales parece que son alentadores. Vamos a platicar con Eduardo Guerrero, que nos va a ayudar a comprender pues el alcance y las fortalezas, evidentemente también los desafíos futuros. Doctor Eduardo es director general de Lante Consultores, es especialista precisamente en estos temas de seguridad nacional. Eduardo, te saludo con mucho gusto, muy buena tarde. Igualmente, Jania, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Este operativo Liberación movilizó casi a 3,000 elementos, ¿no? Desmanteló 52 centros de operación criminal. ¿Qué opinas? ¿Qué distingue esta acción a las anteriores contra la extorsión? ¿Hay algo que nos diga vamos por buen camino o solo era un show para decirle a las autoridades en Estados Unidos estamos haciendo algo? No hay peces gordos, pero estamos haciendo algo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión te merece? No, yo tengo una buena opinión de que se realicen estos operativos. Como tú dices, intervinieron miles de elementos de distintas corporaciones, tanto policiales como de procuración de justicia, como lo está haciendo la presidenta Sheinbaum desde que llegó a la presidencia. Pues se trabaja primero muy fuerte en labores de inteligencia e investigación, cosa que me parece que no se hacía antes como con tanta dedicación. Se arma la red de vínculos y ya que tienen identificadas a las personas y su ubicación, se arma un trabajo, un golpe, digamos, simultáneo en varias zonas, ¿no? Me parece que para este operativo hubo intervención en 14 municipios. Uno de los más importantes fue Valle de Bravo, ¿no? Sí. Y fíjate que pues ya era un asunto muy urgente responder a las denuncias de tantas personas que literalmente llevan años pagando sobreprecios en una gran cantidad de insumos. Sí. Tanto, digamos, abarrotes. Tenías que pagar, por ejemplo, por cada cajetilla de cigarros, 30 pesos adicionales por el cobro de cuota, y para poder construir un inmueble tenías que comprarle a estas personas el cemento, la varilla, y te cobraban un sobreprecio de alrededor del 30%. Sí. Entonces, sí había mucha inconformidad, mucho enojo de la población de estos municipios. El grupo que está dominando la escena en el Estado de México criminal es la Nueva Familia Michoacana, que es una mafia, Jania, que se ha ido extendiendo en los últimos años de manera impresionante en el centro y sur del país. Son súper violentos. Quizás es el grupo criminal que más policías ha asesinado en los últimos años, y lo comanda un par de hermanos que se apellidan Hurtado Olascuaga. Este grupo también es conocido como la banda del pez o la banda del fresa, o como la banda de los hermanos Hurtado Olascuaga. Pero bueno, generalmente se utiliza esta frase de la Nueva Familia Michoacana. Es muy poderosa la organización. Fue designada como organización terrorista por Estados Unidos hace apenas unos meses. Uh-huh. También está en la mira de Estados Unidos, digamos. Sí. Y fíjate que pues esto lo hacen como uno de los primeros operativos ambiciosos después de que se anunció el plan antiextorsión del gobierno federal, pero ya la gobernadora Delfina Gómez había impulsado muchos trabajos y operativos alrededor de cervecerías, por ejemplo. Hubo también otro operativo que se dirigió curiosamente a peluquerías que fueron identificadas como centros, como giros negros donde se vendían drogas y se guardaba dinero en efectivo, etcétera. Sí. Y también estos cateos pues han tenido mucho éxito porque han encontrado armas, drogas, dinero, y han generado, pues a mí me parece
parece que esperanzas en la población de que no haya total impunidad y te dan una señal pues de que el gobierno no está pasivo, omiso, petrificado, como dicen los gringos, ahí arrinconado, asustado, sino que es un gobierno que tiene capacidad para plantarle la cara a los criminales, que tiene iniciativa, y en eso me ha sorprendido gratamente el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez. Yo francamente pensé que su perfil iba a ser distinto y me ha gustado mucho la manera como ha trabajado con el gobierno federal o incluso con su propia policía este tipo de operativos que son muy delicados y que generalmente a los gobernadores no les gustan, Jania, porque sienten que se exponen a una retaliación criminal y que incluso ellos podrían sufrir algún ataque, algún atentado, ¿no? Sí. Y bueno, pues qué bueno que va esto para adelante. Yo creo que la reacción del crimen fue muy rápida y muy eficaz porque lograron amenazar a una serie de choferes que conducen camiones de redilas para que bloquearan, en el caso, por ejemplo, de Valle de Bravo, casi todas las entradas a la ciudad. Sí. Y eso generó un caos espantoso que duró muchas horas. Finalmente llegaron personal de la Guardia y arrestó a un buen número de estos conductores que pues muchos de ellos estaban ahí por amenazas del crimen. Obligados. Lamentablemente, exactamente, ¿no? Presionados y amenazados, y es triste que ahora tengan que enfrentar un proceso penal, ¿no? Sí, justo sobre este fenómeno también te quería preguntar, Eduardo. Una cosa son las extorsiones y pues hay casos que se denuncian, pero muchos de ellos no se denuncian. El Estado de México concentra, me parece que el 25% del total de los casos que han crecido en México, pero el fenómeno que me llama la atención en algunos lugares, como en este, sale la propia población a defender a los malos. Y entiendo que muchas veces eso es por amenazas, porque también tienen miedo o porque lo ligamos, ¿no? Como dice el clásico Eduardo, follow the money. También cuando se manda dinero, estos grupos criminales ya tienen cooptadas a familias para que de remesas, por ejemplo, reciban y repartan. Y ahí, la transición del operativo hormiga para repartir y para extorsionar se vuelve un poco más complicada para seguir, ¿no? Y estas personas también cobran, también se ven beneficiadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicamos? Hay lugares en donde se realizan operativos como este y luego sale la propia población a impedir que la policía entre y trabaje. Bueno, mira, ahí esto tiene que ver con la forma como la organización criminal se relaciona con la sociedad. Hay algunas organizaciones como el Cártel de Sinaloa que son muy dadas a desempeñar un papel de benefactores de muchas comunidades en los estados, sobre todo comunidades rurales, y entonces financia la construcción de una escuela, de una iglesia, la pavimentación de un camino, la construcción de incluso piso en las casas rurales, y se gana la simpatía de la gente. En el caso de la familia michoacana no existe esta labor, digamos, de beneficencia. Ellos más bien, como tú bien indicas, ubican a liderazgos comunitarios de distinto tipo, se acercan con ellos y a través de amenazas los obligan a comportarse y a actuar y a realizar operaciones bajo la amenaza de muerte o de dañar a su círculo familiar. Y entonces, como son tan violentos, consiguen que las personas consiguen esta obediencia, digamos, y que las personas trabajen como sus súbditos e implementen las órdenes que les han hecho, y así es como actúan en el Estado de México. Pero no es porque haya como un gran arraigo social y las personas quieran apoyarlos de manera espontánea y voluntaria, sino más bien tienen que ver con estas amenazas que están detrás, ¿no? Oye, Eduardo, queda pendiente la persecución legal, ¿no? La detención es el primer paso en todos estos operativos, pero ¿qué tan eficaz es asegurar una condena en caso de extorsión, donde la cifra negra, insisto, y las pruebas son todo un reto? Pues mira, el éxito de Sheinbaum como gobernadora
o como jefa de gobierno de la Ciudad de México fue que consiguió reducir mucho la tasa de impunidad, porque con el trabajo del secretario García Harfuch y su equipo, que es muy eficaz en tareas de investigación y para armar estas carpetas, cuando realizaban los arrestos y los presentaban ante las autoridades judiciales, ya había un expediente atrás bastante voluminoso, sustancioso, con evidencia de la culpabilidad de esta gente. Y esto, pues, digamos que derivó en condenas o en sentencias condenatorias, lo cual elevó mucho, digamos, el impacto de estos arrestos, porque cuando salen por la puerta giratoria después de unas pocas semanas, pues el impacto que tienes en el comportamiento criminal es nulo. Para que tú realmente puedas tener un efecto disuasivo con tus detenciones, necesitas que haya sentencias condenatorias, y eso lo logró mucho Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, y ahora está implementando este esquema a nivel nacional, y yo pues tengo esperanzas de que atrás de estas detenciones haya unos gruesos expedientes que sustenten la detención, ¿no? Y deriven en estas sentencias. Ojalá que sí, ojalá que tengamos esa esperanza. Para cerrar, Eduardo, ¿estamos en niveles críticos en tema de violencia, delincuencia, crimen organizado, o todavía justo hago hincapié a esto de la esperanza, o todavía tenemos esperanza? Mira, en términos de violencia hay una bajada muy impresionante del homicidio en los últimos años, que se ha, digamos, vuelto más exacerbada esta caída del homicidio en los últimos meses. Incluso el último trimestre ha sido el trimestre con menos homicidios en los últimos 8 años. Pero subieron las desapariciones. Bueno, ese es otro tema distinto, pero no hay que confundir las cosas, porque una desaparición no es un homicidio. Claro, las desapariciones tienen que ver con asuntos de reclutamiento criminal, con tema de trata de personas, y sí hay un porcentaje de personas que efectivamente son asesinadas, pero es un tema que debe tratarse aparte, ¿no? Pues para ser objetivos en esto, primero tenemos que subrayar la baja en el homicidio y luego indicar que está subiendo la extorsión y está subiendo la desaparición, pero no, digamos, ocultar el tema de la baja de los homicidios, que es muy importante también reconocer ese logro, ¿no? Y que se esté logrando la pacificación en algunos estados, ¿no? Entonces sí es un panorama complejo, pero sí hay algunos visos de luz con esta baja del homicidio, que como te digo, no es cualquier cosa. Frente a 2020, mediados de 2020, que fue el momento con más homicidios en México en su historia, ¿no? La reducción frente a 2020 es del 40% al nivel que tenemos ahorita en 2025. Entonces no está mal, ojalá sea sostenible y ojalá, como tú bien estás subrayando ahorita, también haya un muy buen combate a la extorsión, que apenas está empezando, y que también, como lo anunciaron hace un par de meses, este plan contra las desapariciones también dé frutos pronto, ¿no? Que son yo diría, los dos grandes pendientes en la agenda de seguridad, la extorsión y la desaparición. Pues necesitamos muchos resultados, sí tenemos esperanza, pero queremos hechos por el bien de México. Gracias, Eduardo Bueno, director general de Lantia Consultores y es especialista, bueno, uno de las voces más profundas, atinadas y críticas sobre estos temas de seguridad nacional. Te mandamos un abrazo, Eduardo. Volvemos.